Callo alma y cuerpo para que espíritu hable contigo, manso cordero. Bendiciones, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Asidos a Dios. Es para nosotros un placer llegar a ustedes por este medio. Yo soy Omar, soy Gun Junior. Bendiciones a todos ustedes que nos escuchan. Estamos nuevamente aquí por esta vía y esperamos que les sea de mucha bendición este podcast. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Las personas quizás se extrañaron cuando vieron ese término, aceidad, porque es un término muy poco usado, pero lo vamos a explicar. Es un término con mucha riqueza, es un atributo de Dios, algo que nosotros podemos decir con verdad acerca de la naturaleza de Dios. Pero para entender la palabra es bueno que nosotros sepamos el origen de las palabras. Y por lo menos en este caso, la etimología de la palabra nos da mucha luz acerca del significado. Aceidad de Dios. Es una palabra que viene del latín, es compuesta AC, del latín por sí mismo, y el sufijo idad, que denota cualidad. Entonces la aceidad de Dios es cuando decimos que Dios tiene aceidad, estamos diciendo que Dios tiene la cualidad de ser por sí mismo. Dios existe debido a su propia naturaleza, debido a sí mismo. O sea, Dios no le debe su existencia a otro. Dios no tiene origen. A Dios nadie lo creó. Tú, yo, los seres, las cosas creadas existen. Tenemos un origen, fuimos creados, pero Dios no. La explicación de la existencia tuya y mía es que fuimos engendrados, fuimos creados, tenemos un inicio. La explicación para la existencia de Dios es su propia naturaleza. Dios existe por sí mismo. Así es, la aceidad divina, la aceidad de Dios es propia de Dios. El universo no posee aceidad, las estrellas no poseen aceidad, los mares no poseen aceidad, ni la tierra. Solamente el ser divino creador del cielo y de la tierra posee aceidad. Exacto, sí. También podemos ampliar nuestra comprensión de este término si nosotros analizamos un sinónimo de aceidad, que algunos autores, en vez del término aceidad, usan el término autoexistencia de Dios, que viene a ser lo mismo que la aceidad. Es una palabra compuesta, autoexistencia. Nosotros estamos familiarizados con la palabra auto. Auto significa de uno mismo. Por eso nosotros hablamos de autoestima, o sea, la estima que tú tienes acerca de ti mismo. Por eso hablamos, por ejemplo, de cuando un autor escribe una biografía de sí mismo, decimos que ha escrito una autobiografía, sí, una biografía acerca de sí mismo. Auto es el yo, es uno mismo. Entonces, existencia está por demás entendida. Entonces, cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, estamos diciendo que Dios tiene la cualidad de existir por sí mismo. Tú existes por tus padres, Dios existe por sí mismo. También podríamos decir de que autoexistencia hace alusión a que Dios no tiene origen. Exacto. Sí. Entonces, de eso lo vamos a seguir mencionando. Pero antes vamos a ver la base bíblica para esto, porque alguien podría decir, bueno, eso es una, como dicen los españoles, eso es una ida de olla de los filósofos. Vamos a ver, ¿cómo? Ese término es como muy abstracto, filosófico, pero está en la Biblia, increíblemente. Éxodo 3:14, lee Junior. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, dijimos que aceidad es lo mismo que autoexistencia. Vamos a comparar el término autoexistencia con el nombre de que Dios se asigna a sí mismo, yo soy. Dijimos que la palabra autoexistencia es una palabra compuesta. Auto significa de uno mismo o el yo. Y existencia, bueno, es existir. Entonces, cuando Dios dice yo soy, la primera palabra, el yo, está hablando de sí mismo, yo.
y la segunda palabra soy, que es del verbo ser, que es sinónimo de existir. Entonces, cuando Dios dice yo soy, Dios está hablando de su autoexistencia. El mismo nombre de Dios describe su autoexistencia. Entonces, esto no es algo que se lo inventaron los filósofos porque sí, sino que es algo que tiene un origen en la Biblia. Y es curioso que Dios se haya revelado específicamente con este nombre, un nombre que apunta o que ya meramente explica esta cualidad de Dios, el ser autoexistente. Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Dios está hablando, yo existo por mí mismo, yo me debo la existencia a mí mismo y a nadie más. Dios es por sí mismo. Eso exactamente. Es lo que nos dice Éxodo. Él es quien es. Entonces, este término de autoexistencia de Dios, la aceidad de Dios, puede ser un poquito complicado de entender. Claro, ¿cómo no va a ser complicado? Sí, como tú decías, Junior, ahorita, nada en el universo tiene aceidad, solo exacto. Dios tiene aceidad. Entonces nosotros somos seres que comprendemos a base de utilizar el material que ya tenemos en la mente, que ya las cosas que ya hemos entendido nos sirven para comprender las cosas que no comprendemos. Pero, ¿cómo entonces podemos comprender la aceidad o autoexistencia de Dios si no hay nada que nosotros hayamos conocido que tenga esa característica? Es difícil, es un atributo, es un concepto abstracto, podríamos decir, porque no tiene analogía en las criaturas. Ninguna criatura tiene aceidad. Así es. Cuando nosotros hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, nosotros no lo comprendemos totalmente, pero podemos llegar a tener cierto grado de comprensión cuando nosotros comparamos el amor de Dios con el amor que tenemos entre nosotros, o su misericordia, o su justicia, o su santidad. Todas esas son cosas que encuentran analogías en la creación. De hecho, son cosas que Dios mismo manifiesta. Aparte de las analogías, porque tú y yo nos amamos. Tú y yo sentimos amor por otros seres. Esas son analogías que podemos utilizar para hablar acerca del amor de Dios. Pero más que analogías, nosotros podemos ver la manifestación del amor de Dios. En la cruz, por ejemplo, estamos viendo la manifestación del amor de Dios, no como una analogía, sino como el amor de Dios siendo manifestado. Y también su justicia, y también su misericordia. Pero esto no ocurre con la aceidad o autoexistencia de Dios. No se nos manifiesta a nosotros de esa manera. Así mismo es la autoexistencia, es que Dios simplemente es por sí mismo. Nosotros dependemos de alguien para poder ser, pero Dios no. Yo he leído una pregunta, o he visto una pregunta que dice ¿quién creó a Dios? Yo creo que esa es una pregunta bastante mal formulada, porque Dios es un ser que en sí mismo es autoexistente. La naturaleza de Dios es autoexistente. Dios no necesita de nadie para poder ser. Además, si Dios tuviese si Dios tuviese a alguien que le originara o que le hiciera existir, Dios no sería Dios. Dios sería la persona quien creó a Dios. Pero Dios es autoexistente. Él existe por sí mismo y no depende de nadie para poder ser. Exacto. De hecho, esa pregunta lo que demuestra es una falta de comprensión acerca de a qué los cristianos nos referimos cuando hablamos de Dios. Porque si tú preguntas quién creó a Dios, tú no sabes nada de lo que los cristianos creen. Porque la Biblia llama a los dioses que fueron creados ídolos. Y la Biblia, los profetas en la Biblia se burlan acerca de los hombres y de los ídolos que fueron creados por los hombres. Acerca de un ídolo tú puedes preguntar quién lo creó. Y vas a encontrar la persona que creó a ese ídolo. Así es. Pero
cuando tú lo preguntas acerca de Dios es una pregunta que no tiene sentido, simplemente porque Dios no tuvo un creador, Dios no tiene creador. Exacto. Entonces, sí, yo quería decir es que Dios con D mayúscula es autoexistente. Él es por sí mismo. Exacto. Entonces, de hecho, y algo muy importante a resaltar también, es que la autoexistencia de Dios es, podríamos decir, su característica más básica o fundamental. Obviamente no queremos decir que los otros atributos de Dios sean secundarios o algo así, sino que Dios se define como el ser subsistente. Esa es la definición, el ser subsistente. Subsistir quiere decir existir por sí mismo, o sea, el ser autoexistente, el ser que tiene aceidad. Esa es la definición de Dios. Y sabemos que Dios es amor y que Dios es misericordia y todas esas cosas, pero estamos hablando de esto como la definición más básica porque, de nuevo, nosotros amamos también y nosotros no, obviamente, no en igual grado, en un grado muchísimo menor. Nuestro amor es cuantitativa y cualitativamente diferente al de Dios. Cuantitativamente porque es de menor grado, y cualitativamente porque es un amor diferente al de Dios. El amor de Dios ya está en otra categoría, y su misericordia y su justicia. Pero lo que quiero resaltar aquí es que esas son cosas que nosotros las podemos encontrar, aunque en menor grado, pero las podemos encontrar en seres creados. Ahora, la autoexistencia es una característica que por el mismo hecho de nosotros ser seres creados, no la podemos tener. Exactamente. O sea, básicamente, es una, no básicamente, sino verdaderamente, es una característica que solo la tiene Dios. Sí, entonces lo que tú quieres decir es que esta es una perfección de Dios que es incomunicable. Incomunicable. Dios no comunica su aceidad, como también Dios no comunica su omnipotencia o su omnipresencia. Es decir, nosotros no somos omnipotentes, no somos omnipresentes. Dios sí, y esos son atributos que son incomunicables. Ahora, lo que es la justicia, el amor y la misericordia, Dios sí comunica estos atributos con nosotros, pero su autoexistencia no. Eso es totalmente propio de Dios. Exacto. Más aún, mira, Dios puede hacer seres que amen, los ha hecho. Dios puede ser seres que tengan misericordia, que sean justos, los ha hecho. Pero Dios no puede. Ojo, yo no estoy diciendo que Dios no quiere. Querer es una cosa, poder es otra. No es que Dios no quiera, es que Dios no puede hacer seres autoexistentes. Porque si Él los crea, ya por el hecho de crearlos no son autoexistentes. Lógico. Porque ya son creados. Y si un ser creado quiere decir que le debe su existencia a otro ser. Entonces, la autoexistencia de Dios está ya fuera de todo lo que nosotros podamos pensar acerca de las criaturas. Sí. Entonces, también es bueno mencionar algunas implicancias que tiene la autoexistencia de Dios, o algunos atributos que nosotros podemos decir de Dios solamente porque Dios es autoexistente. Nosotros, si pensamos en la aceidad de Dios, en su autoexistencia, al poco tiempo de pensar en ella nos vamos a dar cuenta que si Dios es autoexistente, hay otras cosas que Dios también es. Por ejemplo, si Dios tiene autoexistencia, Dios también tiene autosuficiencia. Exacto. ¿Qué es tener autosuficiencia? Es ser suficiente en sí mismo. Exacto. Yo te haría una pregunta. ¿Tú eres suficiente en ti mismo? No. Tú necesitas comida, tú necesitas aire, tú necesitas protección de la naturaleza. Tú necesitas unas condiciones muy específicas para que tú puedas vivir. Porque si tú te alejas un poquito del sol, vas a morir de frío. Y si te acercas un poquito, vas a morir de calor. Tú necesitas oxígeno, tú necesitas un ambiente específico en el cual tú puedas vivir. Hay muchos factores de los que tú dependes. Una bala puede matarte. Así es. Tú no eres autosuficiente. Tú le debes tu existencia, a muchos factores. Dios no.
Sí, no, nosotros como humanos necesitamos de comida, también necesitamos de hogar. Dios no, Dios es espíritu y Él no necesita nada de eso porque Él es Dios. Exacto. Ahora, esa autosuficiencia de Dios, nosotros la derivamos de su autoexistencia, porque si nosotros pensamos, Dios es autoexistente, o sea que Él existe por sí mismo. Si Él existe por sí mismo y no le debe su existencia a otros seres, entonces Él tiene que ser autosuficiente y no le debe su suficiencia y su sustento a ningún otro ser, porque si su existencia no se la debe a nadie, obviamente su suficiencia tampoco. Otro atributo que podemos derivar es la eternidad de Dios. La Biblia dice que Dios es eterno. ¿De dónde nosotros podemos derivar eso? De que Dios es autoexistente. Porque si Dios no le debe su existencia a nadie, nadie lo creó. Y si nadie lo creó, Él no tiene origen. Exacto. Y ser eterno es no tener origen. Él no tuvo un principio. Él no tuvo un principio. No tuvo un principio. Ni tendrá fin. Exacto. Y eso es lo que significa ser eterno. Entonces eso es otra cosa que también se deduce de su autoexistencia. También el hecho de que Dios es incausado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene causa. Hay muchas personas, muchos incluso autores, que hablan de que Dios es su propia causa. Su causa sui le llaman, Dios es su propia causa. Tengo que decir que esto es un error. Dios no es su propia causa, sino que Dios no tiene causa. Porque si Dios fuera su propia causa, tendríamos que decir que Dios se hizo a sí mismo. Pero nadie puede hacerse a sí mismo, porque para tú hacerte tendrías que existir. Pero si ya existes, entonces no tienes que hacerte. Exacto. Entonces hay una contradicción ahí. Dios no es su propia causa, Dios es incausado. Este es un término también que es un poquito difícil de comprender, porque todas las cosas que nosotros conocemos tienen una causa, tienen un origen, fueron creados. Eso es un atributo de Dios negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que nosotros estamos negando algo acerca de Dios. Ese prefijo in que aparece antes de causado, incausado. In es la negación de la palabra causado. Negamos que Dios es causado. O sea, por eso decimos que es un atributo negativo, porque estamos negando en Dios algo que nosotros vemos en toda la criatura. Todas las cosas que nosotros podemos observar tienen causa. Entonces lo que hacemos es que tomamos esa característica que tienen todos los seres y cuando hablamos de Dios negamos esa característica. Entonces solo Dios es incausado. Es decir, que Dios no es una criatura. Exacto, Dios no es una criatura. No está al nivel de una criatura. Exacto. También debemos decir, cuando hablamos de la autoexistencia de Dios, que Dios es necesario. Algo necesario. Nosotros utilizamos la palabra necesario a veces como con ligereza. Nosotros decimos, necesito un helado. No, tú no necesitas un helado, tú quieres un helado. Tú necesitas comida para poder vivir. Entonces, cuando hablamos de que Dios es necesario, estamos diciendo que Dios es un ser que no puede no existir. Cuando se habla de la palabra necesario, se está hablando que no puede ser de otra manera. Es necesario que tú comas para vivir. O sea, no puede ser de otra manera. Porque si tú no comes, mueres. Para vivir necesitas comer. O comes o te mueres. Entonces, cuando decimos que Dios es necesario, estamos diciendo que Dios no puede no existir. Lo digo suave porque es como un poco difícil quizás de captar. Dios no puede no existir. O sea, que la única posibilidad que hay para la existencia es que Dios exista. Toda la existencia que nosotros conocemos le debe su existencia a Dios. Y si Dios no existiría la existencia tampoco. Ningún otro ser. Devuélvanlo si no lo entendieron bien, porque es un poco complejo. Pero el punto central de aquí es que Dios es el sustentador de todo el universo y de todas las cosas creadas. Y todo el universo y todas las cosas creadas apuntan a Él como el ser necesario. Nosotros somos seres contingentes. ¿Qué quiere decir contingente? Lo contrario es necesario. Lo contingente es lo que puede ser o no. Cualquiera de las dos. O no puede o puede.
Lo necesario es lo que tiene que ser. Tú eres contingente porque hubo un tiempo en el que tú no exististe. Y cuando tú no existías, el mundo estaba igualito que sin ti. Solamente que ahora tú existes y tú vas a morir y el universo va a seguir igualito sin ti. Porque tú eres un ser contingente. Tú puedes existir o no. Hay posibilidades que se pueden dar. En Dios no hay posibilidades. En Dios hay necesidad. Dios es un ser que debe existir sí o sí. También cabe hablar sobre la felicidad de Dios en sí mismo o la bienaventuranza divina de Dios. Yo quisiera leer, pues, aquí la confesión de fe de Westminster, donde habla específicamente sobre Dios y la Trinidad. Dice: Dios tiene toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza en sí y por sí, y es todo suficiente, y no necesita de ninguna de sus criaturas hechas por Él, no deriva ninguna gloria de ellas, aunque solo la da a conocer en, por, hacia y sobre ellas. Es decir, Dios, para poder ser feliz, Él no necesita de la creación. No es que Dios en la eternidad dijo: wow, me siento tan aburrido, tan cansado, ¿cómo yo puedo ser feliz? Yo aquí solo. No, Dios es feliz en sí mismo. Él es feliz en sí mismo y Él no necesita de la creación para ser feliz. Él no necesita de nuestra adoración para ser feliz. Él no necesita de nada de eso. Él es bendito, Él es bienaventurado en sí mismo. Exacto. Y estas son cosas con las que nosotros podemos ver también la deidad de Cristo. Porque, por ejemplo, Cristo dijo cuando los guardias vinieron a arrestarlo, en el relato de Juan, solamente en el relato de Juan aparece que ellos vinieron a arrestarlo, y Jesús les dijo: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y ellos cayeron. O sea, el hecho de que ellos hayan caído desmayados cuando Jesús dijo las palabras yo soy, era una confirmación de la verdad que había en las palabras de Jesús. Él dijo: yo soy. Tomando para sí el nombre que Dios se había puesto a sí mismo, con el nombre con el que Dios se había revelado a Moisés. Entonces, Jesús es Dios. Él fue también que dijo que el Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo también vida en sí mismo. Entonces, este atributo, aunque pueda sonar muy abstracto, muy filosófico, muy profundo, es algo de una aplicación práctica a nuestras vidas, porque cuando nosotros entendemos que Dios tiene vida en sí mismo, que Dios es autoexistente, entendemos también que toda la existencia es sostenida en sus manos. Y si la existencia de Dios es sostenida en sus manos, eso nos incluye a nosotros. Entonces, nuestra existencia en este mundo no es una casualidad, sino que nosotros estamos siendo día a día sostenidos por Dios. El hecho de que nosotros estemos hoy vivos, el hecho de que tú estés escuchando esto hoy, no es mera casualidad, sino que tú estás escuchando esto y tú estás vivo porque Dios te ha sostenido en la existencia, Él como existente en sí mismo y como dador de existencia. Entonces, a pesar de la grandeza y la trascendencia de Dios, Dios no nos ve a nosotros como meras motas de polvo, siendo que son llevadas por el viento, sino que Dios le da importancia a nuestra existencia, tanta que Él nos mantiene en la existencia. Entonces, confiemos y amemos a ese Dios al cual nosotros le debemos nuestra vida, y vivamos entonces para Él también. Adorémoslo como el Dios
independiente de todo, pero que aún así ha decidido amarnos a nosotros y atarse a nosotros en un pacto de amor eterno. Es sumamente glorioso esto de que Dios es Dios, de que Dios no necesita de nada, de que Dios es magnífico. No hay otro ser en el universo, no hay otro en todo el universo semejante a Dios. Dios es glorioso y Él es digno, Él es quien trasciende todas las cosas, Él trasciende aquellas mentes inteligentes. Dios trasciende todo porque Dios es sumamente infinito, grande, autosuficiente, autoexistente. Sí, hay un tesoro en meditar en estas cosas, de verdad. Esto llena mi corazón de gozo, por más filosófico de nuevo o abstracto que esto suene, o lejano, porque ¿qué más lejos puede haber que un Dios tan diferente a uno, que exista independientemente y que sea autoexistente y tenga aceidad y sea autosuficiente y necesario y todas esas cosas? ¿Qué más lejos hay? Pero no está tan lejos, porque eso implica que Dios sostiene la existencia y te sostiene a ti y me sostiene a mí y vivimos por Él. Agradémosle, gocémonos en Él y amémosle como Él merece ser amado. Bendiciones. Bendiciones. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para ustedes, así como ha sido de bendición también para nosotros. Nosotros esperamos en Dios que ustedes puedan ser edificados mediante esto y vamos a seguir esforzándonos para seguir llegando hacia ustedes. Gracias por escucharnos. Hasta un próximo episodio. Bendiciones. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Chicas quieren estar a 3 metros sobre el cielo, no conocen a Jehová, en cambio prefiere el tercero y griego, el Dios no conocido, lo conocí a los 14. Preguntas quién es, Éxodo 3:14. Y si algún día me llegan a ver brillar, soy como la luna reflejando la luz de alguien más. Visitaste mi corazón y cuéntame.